Me da mucho gusto recibir en el estudio a Luis Carlos Ugalde. Es su casa, porque Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, es un colaborador frecuente en el financiero Bloomberg, de tal manera que es tu casa. Bienvenido. Gracias, Guillermo. Gracias por tenerme aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos platicando acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde acabas de estar. La feria se llevó a cabo durante toda la semana pasada, en una dimensión un poco más pequeña que en otros años, pero siempre es un fenómeno excepcional y se encuentra uno con personas realmente interesantes y con mentes agudas en la presentación de los diferentes libros. Y te correspondió estar en la FIL, no solo por el gusto de estar ahí, sino para presentar una obra desde luego, por iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero es una obra que contiene las opiniones y las reflexiones de 50 autores sobre la materia electoral: elecciones, justicia y democracia en México, fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano. Mira, aquí trae Luis Carlos la obra que muestra en pantalla. Es una obra abundante. Saíd Hernández y tú, Luis Carlos Ugalde, hicieron la coordinación del trabajo, pero como dije, contiene la opinión de 50 autores en 38 capítulos, en un momento en la vida electoral de México realmente interesante. Tenemos un INE bajo asedio, tenemos un tribunal electoral que ha vivido una de sus crisis más graves este año. Tuvimos elecciones muy singulares en México. Tú has advertido de los riesgos que entrañaron estas elecciones, de tal manera que es una obra muy oportuna para el momento que vivimos en la vida electoral de México, Luis Carlos. Sí, así es. Primero déjame platicarte un poco del libro y después me gustaría reflexionar sobre el futuro electoral del país. Sí. Esta obra, que son 38 capítulos, es probablemente el estudio más completo que hay actualmente sobre el sistema electoral mexicano. Son 50 especialistas que analizan todos los temas, desde cómo se organiza la elección hasta la justicia electoral, el financiamiento de los partidos, la participación ciudadana. Todos los temas están contenidos en esta obra. ¿Para qué? Queremos poner en una balanza lo que funciona y lo que no funciona, para que el sistema electoral, que siempre requiere mejora, pueda cuidar lo que sí jala, lo que sí funciona, y cambiar lo que no. ¿Por qué? Porque siempre desde hace 40 años hay la tentación de estar siempre haciendo reformas electorales. Y el presidente López Obrador ha dicho desde hace muchos meses que quiere cambiar al INE porque el INE está corrompido. Acusa al INE, a pesar de que él es el principal beneficiario de las elecciones en los últimos años, de cometer fraudes que nunca ha demostrado. Entonces el presidente tiene ganas de hacer una reforma electoral, pero la verdad es que no sabemos para qué, ni por qué, ni qué quiere hacer. Y esto lo que busca es informar y sobre todo que los decisores de cambios al sistema electoral vean qué está bien, qué está mal y puedan mejorarlo. Ese es el propósito. Y en México, Guillermo, como siempre, pues hay desafíos. Estamos, como acabas de decir tú, en un desafío en donde López Obrador ataca y ataca al Instituto Electoral. Él es el presidente de la República, él es el representante del Estado mexicano y ataca a una de sus instituciones fundamentales. Luego tenemos, por ejemplo, un problema gravísimo, Guillermo, que se está presentando en el país, de que es la penetración del crimen organizado en elecciones. Promueven el voto, inhiben el voto, secuestran candidatos, amenazan candidatos, definen ganadores. Eso es actualmente la mayor amenaza. Está el tema del financiamiento ilegal de las campañas, está el tema de la consulta de revocación de mandato. Es decir, el país está lleno de temas político-electorales y en muchas ocasiones estos problemas no se están resolviendo adecuadamente, y creo que para esto sirve en parte echarle un ojo a esta obra que aquí presento contigo. Queda un testimonio escrito de cómo estamos hoy, de lo que ha funcionado muy bien y de lo que no está funcionando y tendría que modificarse. ¿Qué tendría que modificarse, por ejemplo, en el INE? ¿Qué visualizan ustedes que tendría que ocurrir en el Instituto Nacional Electoral? Yo estoy de acuerdo contigo en que es una de las instituciones fundamentales del país.
Yo tengo haciendo trabajo periodístico 45 años, Luis Carlos. Me tocó cuando el gobierno organizaba y decidía sobre las elecciones. Me tocó al secretario de Gobernación presidiendo el órgano electoral y decidiendo sobre las elecciones. Los cambios que hemos tenido en estos años son realmente importantes. Hay que preservar lo que se ha hecho bien. Habrá cosas que modificar. Mira, ¿qué se requiere modificar? Primero, el costo de la democracia mexicana es muy alto y por supuesto se puede reducir. Pero para reducir el costo de la democracia electoral se tienen que hacer dos cosas. La primera es cómo haces que organizar elecciones sea menos caro. Bueno, el INE invierte mucho porque nos identifica a todos los mexicanos. Esa labor probablemente la debería de hacer otra institución como el Instituto de Geografía y Estadística, el INEGI. Dos, tiene que instalar papelería, urnas, contratar a 30,000 capacitadores cada elección porque nuestro sistema está construido con base en la desconfianza y entonces hay muchos candados de seguridad para que nadie haga trampas. Si los partidos y los políticos se autorregularan, fueran personas con una disposición para cumplir la ley sin que los vigilen, nuestro INE podría ser mucho menos grandote. Yo siempre he dicho que el mejor INE sería el INE discreto, que nadie lo viera, que solamente actuara por excepción. Entonces, ¿y qué habría que hacer? También habría que reducir el financiamiento de los partidos de forma gradual. Entonces, se puede reducir, sí, pero no se puede reducir por un acto de austeridad presidencial en donde le quitas dinero al INE. Como ahora con el presupuesto, ¿no? Que le pides que organice una consulta de revocación que yo no sé para qué, qué relevancia tiene. ¿No? Tenemos un presidente que tiene el 65% de aprobación. Yo no escucho a nadie que quiera que el presidente se vaya. Muchos lo critican, yo lo he cuestionado, pero es el presidente y debe durar 6 años. Tiene la legitimidad para durar 6 años. Pero el presidente quiere organizarse una fiesta autoproclamatoria que cuesta 4,000 millones y no quiere pagar por la fiesta. Y le quita 5,000 millones casi al INE de su presupuesto. Entonces, sí se puede reducir. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Creo que hay que cortar el flujo de dinero privado ilegal. Hay muchos contratistas, muchos empresarios, muchas personas que quieren hacer negocio, permisionarios que dan dinero a las campañas por debajo de la mesa para que después que tú eres gobernador o tú eres presidente de la República me des contratos. Ese fenómeno hay que atacarlo. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo le vamos a hacer para que el crimen organizado no se esté metiendo a dirimir, a definir candidatos, quitar candidatos, operar el día de la elección? En la elección que hubo este año, el crimen organizado en algunas zonas del país secuestró gente, desapareció 24 horas hasta que pasó la elección. Sí, es gravísimo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Ahora, si uno ve en su conjunto, en este libro narramos lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. Si tú ves el México democrático de hoy con todas sus deficiencias, con el que teníamos en los años 70, que tú viviste en tus inicios como periodista, el cambio es dramático, tenemos más libertad de expresión, más pluralismo. Hay, a pesar de que se están corroyendo contrapesos que funcionan, de tal forma que creo que hay muchas cosas que debemos preservar, Guillermo. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestros órganos electorales rumbo a la elección que viene? Hubo una crisis, la mencionaba yo, en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tuvo en un momento dado, en un corto tiempo, 3 presidentes. Sí. A uno que quitaron, una que llegó de interina, otro que nombraron, luego desaparecieron los 2, luego volvió a aparecer uno de ellos. Es decir, el tribunal ha vivido una crisis severa y hay que ser autocríticos y hay que decir algo tiene que pasar también en el tribunal. ¿Cómo están los órganos electorales en este país donde tenemos elecciones? Salimos de una para entrar en otra. Así es. Ya estamos hablando, todavía no terminamos de hablar de la de este 2021, ya estamos hablando de las 6 que vienen en el 22. Mira, yo creo que en el caso del Instituto Nacional Electoral, el INE, está sólida, es independiente, tiene ganas de dar la batalla por mantener su independencia. Y yo veo que esto va a mantenerse así al menos hasta 2023. 2023 se renuevan 4 consejeros de los 11, incluido su presidente Lorenzo Córdoba. Y ese es un momento
de riesgo, porque evidentemente depende cómo esté la situación del país y del Congreso y de los partidos, pues puedes tú nombrar 4 consejeros que acaben por reventar al instituto y ser capturado por el gobierno. La captura que intentan los gobiernos del INE no es nueva. Siempre ha habido esa tentación. Siempre hay esa tentación. Pero nunca como en este gobierno. Entonces yo creo que se va a mantener. La pregunta es si puede llegar a 2024, porque el gobierno está queriendo debilitar al INE a través de quitarle dinero y atacarlo públicamente para irlo corroyendo. No obstante eso, Guillermo, si tú ves todas las encuestas, el INE sigue teniendo más confianza que el propio presidente de la República. Entonces, yo creo que el INE va a aguantar hasta 2023 y después de eso yo espero que llegue a 2024 en forma para la siguiente elección presidencial. El Tribunal Electoral creo yo que tuvo un momento de crisis interna del cual se ha recuperado afortunadamente. Hubo un proceso que este gobierno fomentó de capturar a algunos de sus integrantes con cierto éxito a través de amenazas, a través de todo tipo de zanahorias y garrote. Pero afortunadamente hubo un realineamiento interno que logró cambiar al presidente y ahora el nuevo presidente, creo yo que junto con sus colegas están teniendo una actitud mucho más independiente del poder político y eso es una muy buena noticia. Entonces, eso es como los veo, pero no hay institución electoral en el mundo que aguante muchos años con el asedio que tenemos del actual gobierno. Quiero decir que también en el pasado se daba ese asedio y que los intentos de captura existían y que los nombramientos eran también a conveniencia de los partidos políticos, pero lo que estamos viendo ahora no tiene precedente en México. Sí, el asedio de ahora no tiene precedente, si bien las tentaciones existen siempre, los gobiernos quieren tener siempre el control, ¿no? ¿Qué focos rojos, a partir de la obra, de las opiniones de tantos especialistas en materia electoral que intervienen en ella, qué focos rojos adviertes en materia electoral en el país? Digo, aparte de este asedio al instituto, ¿no? Bueno, está el asedio al instituto, está el tema del crimen organizado que ya te comenté, y yo creo que el tema fundamental de la democracia en general, yo te diría, es cómo el país va a superar o va a cruzar un río de enorme... estamos atravesando un momento de turbulencia, porque México llevaba 20 o 25 años en un proceso de democratización en donde se nos prometió oro y al final muchos dijeron, pero eso no es oro, eso es otra cosa. Es decir, un proceso de democratización con mucha corrupción, con mucha impunidad, con mucha violencia. Entonces, los mexicanos claramente decían, pero no que la democracia traía felicidad, traía prosperidad, traía honestidad, y nuestra democratización en México trajo más corrupción, más violencia y la misma impunidad. Entonces, ese es en ese entorno que llega López Obrador al poder diciendo, todos estos son unos mentirosos, son unos abusivos, son élites rapaces, y este es el entorno en el que llega. El problema es que López Obrador no está ofreciendo soluciones de fondo, está ofreciendo placer emocional a un segmento enorme de la población y como en las dietas que te venden a la 1 de la mañana en la televisión en el mundo. Te dicen, tómate un whisky todos los días, tómate esta pastilla, no hagas nada y vas a bajar de peso. Bueno, eso es en parte lo que el populismo hace, te trata de traer satisfactores emocionales de corto plazo, la gente está muy contenta, pero al final no resuelve nada. Entonces, el tema es cómo salimos de este experimento populista y logramos fortalecer y retomar un rumbo de progreso democrático con mejor distribución del ingreso, porque el gran problema que tenemos es que nos metamos en este rollo populista, polarizante y nos quedemos atrapados ahí como nación, polarizados, divididos, resentidos, y esa es, yo creo que el mayor desafío de nuestra democracia. Es como un adolescente que va caminando y de repente se queda atrapado en un pleito y no sale de ese pleito y no logra llegar a la vida adulta. Ese es el mayor desafío en este momento, Guillermo. Sí, sin duda, no puedo estar más de acuerdo contigo. Bueno, la obra está a disposición impresa, como afortunadamente siguen estando los libros, aquí la tiene Luis Carlos, pero también está a disposición de manera digital. De hecho, tú has compartido una liga. Sí, este libro es gratuito, los 2 volúmenes y capítulo por capítulo, está disponible en la página.
del Tribunal Electoral y además está disponible en la página de Integral a Consultores. Ahí lo pueden revisar, lo pueden consultar y es una invitación a la reflexión y a apostar por la democracia. Yo creo que la democracia está en asedio en todo el mundo, Guillermo, por una razón de frivolidad y abuso de los gobiernos. En México hubo abuso y frivolidad del poder. El gran problema es que este experimento populista de López Obrador también está cometiendo el mismo pecado. El abuso del poder, la hegemonía, la falta de contrapesos. Y tú sabes, porque tú viviste el México hegemónico del siglo XX, que la hegemonía y el gobierno de una sola persona conduce siempre a la equivocación. Sí, no le sirve a los países y estamos viendo en el mundo experimentos de esta naturaleza que no están saliendo bien. Es interesante esta obra porque nos dice en dónde estamos parados hoy y queda este testimonio, siempre tener un testimonio en blanco y negro de dónde estamos parados resulta de una gran utilidad, sobre todo retrospectivamente, ¿no? Cuando estemos en el futuro y veamos qué hicimos bien y qué dejamos de hacer para que las cosas siguieran bien. Un breve comentario te pido, acudiendo a tu calidad de politólogo, sobre la primera mitad del gobierno de López Obrador. Yo creo que ha tenido aciertos y desaciertos, cosas buenas, que es la recuperación de la confianza. La gente está esperanzada, la gente siente que hay un gobierno al servicio del pueblo y la estabilidad macroeconómica me parece que es correcta y la recuperación del salario mínimo es una buena apuesta. Ahora, ¿qué son las cosas negativas? Creo yo que primero es el clima de polarización, ficticia, forzada. Segundo es el clima de la posverdad, el que el gobierno se desentiende de los hechos y solamente gobierna por propaganda, por creencias, por estigmas. Si perdemos los referentes de la realidad, de que esto es blanco, esto es negro y cada quien dice lo que quiera, perdemos la capacidad de deliberar. Tercero, creo que se están desmantelando instituciones sin suplirlas. Cuarto, la inseguridad está igualmente mal que antes. Y quinto, la pérdida de confianza en la economía, la desinversión, el crecimiento mediocre sigue siendo igual que antes. Esa es mi cuestión. En resumen, te diría, tenemos un presidente popular con un gobierno de malos resultados. Luis Carlos Ugalde, te agradezco mucho además que te hayas tomado el tiempo para con todo venir al gusto, estudio Guillermo, gracias. Y volver a tu casa, que es el Por Financiero. supuesto, gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Y ahí está esta obra, Elecciones, Justicia y Democracia en México, fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, que vale la pena ir revisando. No es para echarse una leidita en 2 días de esta obra, sino ir revisándola y reflexionando sobre lo que tenemos y lo que nos falta. Gracias, Gracias, Guillermo. Buenas noches. Enseguida, 41.